Ahora estamos aquí para predicar la palabra de Dios, amén. Y para ello vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Versículo 15. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces, algo que puedo hacer incluso estando fuera de Lima es seguir orando por ustedes. Amén. Entonces, seguir orando por la iglesia aquí. Versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Entonces, la oración de Pablo era para que los discípulos puedan conocer aún más a Dios. Y para ello era necesario que abrieran ¿qué? Que abrieran los ojos del corazón. Porque eso es lo más importante. Lo más importante es cómo está nuestro corazón. Y eso fue lo increíble de estar en Sao Paulo. Fue una conferencia dedicada a hablar sobre el corazón. Por eso el título de la conferencia fue Conforme al corazón de Dios. Y aprendimos varias cosas, como algunos hermanos ya compartieron aquí también, con los hermanos que fueron a Brasil. Súper animado que el 30% de la iglesia estaba en Brasil. Wow. Imagínate eso. Y cada uno pudo aprender varias cosas. Pero lo más importante no es qué es lo que podemos hacer, sino con qué corazón debemos hacer las cosas. Y por eso el título de nuestra clase es La iglesia conforme al corazón de Dios. Porque no basta que el 30% de la iglesia tenga el corazón de Dios, sino que la iglesia entera debe tener el corazón conforme al de Dios. Amén, hermanos. Y para ello, por la gracia de Dios, vamos a continuar estudiando nuestra serie de Hechos. Amén. Entonces no piensen que me olvidé de la serie. La serie de Hechos. Y vamos a Hechos 4, versículo 32. Anteriormente habíamos visto que ellos tuvieron un milagro increíble, y por ese milagro muchos fueron perseguidos. Fueron perseguidos, pero recuerden, ellos después oraron y estaban animados porque fueron perseguidos en el nombre de Dios. Y eso es lo que vimos, un milagro inesperado. Y lo que queremos imitar de la iglesia de Hechos no es lo que la iglesia hacía apenas, sino queremos imitar el corazón de la iglesia en Hechos. Porque, claro, queremos imitar a la iglesia de Sao Paulo, queremos imitar a la iglesia de Bogotá, a la iglesia de Chile, a la iglesia de México también, que estaba en peso allá en Brasil. Pero no queremos imitar apenas una campaña, no queremos imitar algo que está haciéndose o no se está haciendo, qué canción canta, qué no canta. No, lo que queremos imitar es el corazón. Y es sin duda alguna el corazón de la iglesia primitiva el que queremos imitar. Y es por eso que estamos estudiando el libro de Hechos. No solo para hacer lo que los discípulos en el primer siglo hacían, sino para tener el mismo corazón. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, 4 puntos de características del corazón de la iglesia primitiva. Vamos, enséñanos. Hechos 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Wow. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían
Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces, aquí vemos, imagínate, la iglesia fue perseguida. Todos estaban después orando, la tierra tembló. ¿Y qué hicieron después de eso? La Biblia nos muestra que ellos estaban unidos en un solo sentir y en un solo pensar. Y ese es nuestro primer punto. La iglesia conforme al corazón de Dios, primer punto, es una iglesia unida. Vamos. Si algo me marcó mucho de poder estar en Brasil, es ver la unión de los discípulos. Es ver la unión de discípulos, de gente que tal vez nunca se vio en la vida y la primera vez que se ven. Pero ¿por qué están unidos? Porque tienen la misma convicción. Tienen los mismos principios. Tienen el mismo amor, que es el amor por Dios. Y esa es la iglesia que nosotros necesitamos ser. Una iglesia totalmente unida. Porque cuando una iglesia está totalmente unida, pasan esas cosas. Como que alguien venda su terreno y lo dé todo para Dios. Como era el caso de este hombre, Bernabé de Chipre. Bernabé, también llamado el Consolador. Cuando una iglesia está unida, pasan cosas increíbles. Pero ¿de dónde viene la unión? Es interesante que en el versículo 32 dice, todos tenían un mismo pensar, un solo pensar y un solo sentir. La unión de la iglesia no depende de solo hacer las mismas cosas. La unión de la iglesia no depende de que estamos unidos de forma intelectual. Porque esa sería solo una unión en el pensar. Necesitamos estar unidos en el sentir. Y muchas veces se relaciona el pensar con el cerebro y el sentir con el corazón. ¿No es así? El pensar con el cerebro y el sentir con el corazón. Y podemos hasta intelectualmente estar unidos. Podemos decir, no, yo estoy unido uno con el otro. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque hay veces podemos hacer las cosas solo porque alguien lo dice que debemos hacer, pero no porque realmente tenemos convicción en ello. Y queremos mostrar una humildad, pero una humildad intelectual. Yo estoy unido con mis hermanos porque llego a la misma hora que todo el mundo. Pero no sabes por qué llegas a esa hora. No te cuestionas eso. Y cuando pasa eso, esa unión es una unión débil. Es una unión que es fácil corromper. Cuando estás unido apenas de forma intelectual, es fácil que el enemigo note eso en tu corazón. Y coloque pruebas, coloque cosas en tu mente, en tu pensamiento, para que tu corazón esté cada vez más distante. Entonces parece que estás cada vez más unido intelectualmente, pero en el corazón estás cada vez más distante de la iglesia de Dios. Y como dije, fue increíble que el 30% de los discípulos en la conferencia esté animado, todo el mundo quiere estar unido, pero no basta con que el 30% esté unido. No basta con que solo los líderes de charla estén unidos. Es importante que todos nosotros estemos unidos. Sí. Pero la unión es una consecuencia. La unión es una consecuencia del corazón. ¿Pero de qué corazón? Es importante entender eso. En el versículo 32, la Biblia dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones. ¿Y quién entendió eso? Sin duda alguna, quien entendió eso fue Bernabé. Bernabé tenía ese corazón de entender, nada es mío. Todo es de Dios y todo es del reino de Dios. Solo vamos a estar unidos si tenemos un corazón altruista. Un corazón altruista está unido a pesar de cualquier cosa. Un corazón altruista no está pensando en cómo se dijo las cosas, no está pensando en quién lo dijo. Un corazón altruista está pensando en qué más puedo hacer por Dios.
Y eso es lo que nos enseña Filipenses 2, del 3 al 4. Filipenses 2, del 3 al 4 enseña que nosotros necesitamos tener un corazón de estar más interesados por los otros que por nosotros mismos. ¿Cuándo hay unión en la iglesia? Cuando la iglesia se está peleando. Se está peleando por servir más. Cuando hay unión en la iglesia, tú ves realmente a tu familia, pero una familia no porque los otros se preocupan por ti, sino porque tú te preocupas por los otros. Muchas veces entramos así a la iglesia. Wow, esa es mi familia porque todos se preocupan por mí. Y es verdad. Al inicio eso es verdad porque tú no sabes ni siquiera qué es una familia. Cuando tú estabas estudiando la Biblia, tú ni siquiera entendías qué era el concepto de familia espiritual. Y recibías mucha atención, ¿no es verdad? Te mandaban mensaje, ¿cómo estás? Y lo que pasa muchas veces es que seguimos con la misma expectativa una vez que nos bautizamos. Una vez que ya ha pasado 1 año, 2 años en la fe y sigues queriendo ser como un bebé, que todos se preocupan por ti, que todos te preguntan cómo estás, qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué estás comiendo, qué no estás comiendo. Y esa es una unión frágil. Sí, es verdad. Esa es una unión egoísta, porque solo estás pensando en qué es lo que los otros piensan de ti. Wow. Pero una iglesia verdaderamente unida, tanto en el sentir como en el pensar, es una iglesia altruista, que tiene un corazón altruista y en lugar de pensar si los otros se están preocupando por ti, tú estás pensando más en el interés de los otros que en tus propios intereses. Es verdad. Esa es una iglesia unida. Esa es una iglesia que no se hiere porque falta amor o no falta amor. No, si falta amor, ¿qué más puedo hacer para que haya amor en la iglesia? Eso. Si falta que alguien sirva en un ministerio, ¿qué más puedo hacer? Sí. Y por eso digo que la iglesia unida es una iglesia que se está peleando. Que se está peleando para servir. Muy bueno. ¿Qué más puedo hacer en el reino de Dios? Pero solo viene de un corazón altruista. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede analizar. Claro, tú puedes ver en la iglesia, puedes ver en tu charla, ¿estamos unidos o no estamos unidos? Pero eso solo es una consecuencia. Eso es solo la consecuencia de cuán altruista eres. Y eso es algo que solo tú puedes ver con tu corazón. ¿Cuán altruista estás siendo para servir a los otros? ¿Cuán altruista estás siendo para dar tu corazón a Dios y a tus hermanos? Muy bueno. Si la verdad tú estás pensando en que necesitas ayuda, que necesitas que los otros se preocupen por ti, no estás siendo altruista. Y no vas a estar unido, porque va a ser difícil, va a ser imposible. Porque una persona que necesita que los otros siempre den, es una persona que cansa. Wow. Imagínate eso, alguien que solo espera recibir y recibir y recibir. Y si tenemos ese corazón en la iglesia, todos nos vamos a cansar. Es verdad. Pero si tenemos el corazón opuesto, ¿de qué más puedo dar? Las personas van a estar, wow, ya hermano, ya no me sirvas más. Me estás sirviendo mucho. Las hermanas van a estar, wow, bro, de verdad no puedo tener citas este año. Ya me han llamado para todos los domingos. Es imposible. Porque todo el mundo está ocupado en servir más que en ser servido. Muy bueno. Esa es una iglesia verdaderamente unida. Cuando tú estás más preocupado en servir que en ser servido. Amén, hermanos. Muy bueno. Ahora vamos a Hechos 5, versículo 1. Amén. Todos están sirviendo, todos están dando el corazón. Pero ¿será que no hay problemas? Hechos 5, versículo 1. Un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad. Entonces, fíjense eso. Hay veces cuando leemos por capítulos, nos perdemos un poquito de la información que había en el capítulo anterior. Entonces, por eso es bueno leer de forma fluida.
Sí. Por eso, infelizmente, en el internet, cuando alguien solo comparte un versículo, puede estar fuera de contexto y te pierdes de la riqueza de la palabra de Dios. Pero vimos anteriormente en el capítulo 4 que un hombre llamado José, que después era llamado de Bernabé, él había vendido su propiedad. Y ahora en el versículo 5 dice que un hombre llamado Ananías también vendió su propiedad. Pero, ¿cuál es el corazón de este hombre? Ananías vendió su propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste con el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de estos sucesos. Segundo punto, una iglesia conforme al corazón de Dios, segundo punto, es una iglesia que se santifica. En Romanos 6, la Biblia dice que cuando nosotros entramos en las aguas del bautismo, participamos de la muerte, sepultamiento y resurrección de Cristo, y por ello somos justificados de nuestro pecado. Pero ser justificado no significa ser perfeccionado. Una vez justificados como discípulos, nosotros estamos en un proceso de santificación. Y santificación es buscar eso, es buscar esa perfección. Cuando, a pesar que estamos unidos, a pesar que tú estás dando todo tu corazón, estás peleándote para ser el primero en servir, no eres perfecto. Muy bueno. Nadie es perfecto. Sí. Ni el que está sirviendo más es perfecto. Todos tenemos pecado. Sí. Y por ello, como discípulos, nosotros necesitamos santificarnos. ¿Qué es santificarse? Es purificarse de nuestros pecados. Es confesar nuestro pecado. Es ser vulnerable con nuestro pecado y buscar el constante arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de tus días. Nadie aquí es perfecto. No, y nunca vas a ser perfecto. Por más que tengas más de 10 años en la fe, no eres perfecto. Sí. Vamos. Sin embargo, aquí vemos el corazón de una pareja. Una pareja que en complicidad quería engañar a los apóstoles, pero no se daba cuenta que estaban queriendo mentir a Dios y al Espíritu Santo. Es el caso de Ananías y Zafira. El ejemplo de Bernabé fue un ejemplo increíble. Vendió todo, lo puso a los pies de los apóstoles, pero estos hombres, ¿de qué forma pecaron? Ellos pecaron porque mintieron diciendo el precio de la propiedad de la que habían vendido. Ellos podrían haber vendido la propiedad y dar la mitad del dinero. Y ya sería increíble. Imagínate que uno de nosotros haga eso. Vendes tu carro y das la mitad a la iglesia. Amén. Ahí los que tienen carro ya están. No sé cuánto cuesta tu carro, pero la mitad debe ser bastante, ¿no? Vendes tu casa, tal vez tienes terrenos. No sé, eres heredero y das la mitad de eso. ¡Wow! Es bastante.
Incluso ellos podrían haber dado solo el 10%. Incluso podrían haber dado el 1%. Podrían haber dado el 0.0001%. Pero lo que importa no es la cantidad, lo que importa es el corazón. Ellos querían tener una apariencia que dimos todo. Wow. Vendimos mi terreno por tantos millones y toma todos esos millones. Wow. Pero se habían quedado con una parte. El problema, de nuevo, es la mentira. Wow. Muy bueno. El problema no fue cuánto dieron, cuánto no dieron, por qué no. El problema es siempre el corazón. Y por eso, como discípulos, nosotros cuando nos santificamos en el discipulado, en nuestros tiempos con Dios, no debemos ver apenas el hecho, debemos ver nuestro corazón. Porque quizás el corazón de estos hombres era: yo quiero ser tan bien visto como Bernabé. Sí. Quizás el corazón de ellos es: yo quiero que todos piensen que doy todo, pero me voy a quedar con un poco porque tal vez tengo desconfianza de lo que va a pasar en el futuro. Muy bueno. Y eso es lo increíble, por ejemplo, de las contribuciones. Las contribuciones retan mucho nuestro corazón. Porque no es sobre lo que das o cuánto das, es sobre con qué corazón das. Por eso todos los domingos se habla sobre ello. Y ahora imagínate que todos los domingos se habla sobre eso, pero hay alguien que sigue sin dar a Dios. Wow. Y el problema, de nuevo, no es si tienes o no tienes, el problema es el corazón. Y eso es lo que debemos ver siempre en nuestra vida de santificación, nuestro corazón, más que los hechos. Familia, como iglesia, nosotros necesitamos crecer en varias áreas. Pero esas áreas no van a crecer si no cambiamos nuestro corazón. Muchas veces ya se ha hablado de la puntualidad. ¿Cuántas veces se ha hablado de la puntualidad? 1, 2, 3, 4. Tal vez todos los líderes que han estado en Lima, tal vez todos los líderes de charla hablan sobre eso. Pero no va a cambiar si tú piensas que se trata solo sobre llegar de forma puntual. Entonces yo pienso mucho en las personas que viajaron, ¿no? Entonces, cuando tú viajas a otro país, cuando tienes un vuelo, ¿con cuántas horas de antecedencia quieres estar ahí? 3. Wow. Entonces, yo voy a ser honesto, yo soy un poquito más relajado con eso. Y yo llevo 2 horas, a veces 1 hora y media. Porque, amén, Dios siempre bendijo. He viajado varias veces, gracias a Dios. Pero no puedo confiarme. Una vez ya casi perdí un vuelo. Pero ¿cuál es el punto? Cuando tú ves que algo es tan importante, llegas 3 horas antes, 4 horas antes. ¿Por qué? Has pagado un dinero. Estás yendo a otro lugar. Hay veces incluso cuando solo vas a viajar aquí cerca, a, no sé, Lunahuaná, a Paracas, a veces ni siquiera puedes dormir. Estás tan ansioso que, ay, ya que sea mañana, que sea sábado, quiero ir a Huaral, quiero ver... quiero ver el techado. Pero ¿por qué? Porque en tu corazón es algo importante. Pero hay veces no es así con el reino de Dios. A veces no es así con una reunión. Pero ya he llegado el otro domingo temprano. Este domingo puedo llegar después, a la hora de la prédica. ¿Por qué? Porque para ti no es importante la confraternidad. No es importante conocer más a tus hermanos, a tus hermanas. O la charla bíblica. No, pero hoy día estoy un poco cansado. No sé si voy a la charla bíblica hoy día. Porque el trabajo fue muy duro hoy. Y te olvidas de cuál es el propósito de la charla. Entonces, el tema nunca es la puntualidad. Nadie llega tarde porque, yo quiero llegar tarde. Yo quiero que las personas me vean llegando tarde. Nadie hace eso. Si haces eso, amén, confiesa en tu discipulado también. Espero que no sea ese tu caso. Okay. Pero tú normalmente vas a llegar tarde a aquello que no te es tan importante. Aquello que no consideras. Muchas veces hablamos también del evangelismo. Cuesta evangelizar, cuesta hacer el otro. Nuestro evangelismo puede ser monótono, un control C, control V. Estás mandando el mismo mensaje en las redes sociales y nada cambia.
Pero de nuevo, el problema no es el evangelismo. El problema es el corazón. Muy bueno. Porque no estás satisfecho con Dios. Si tú no estás satisfecho con Dios, ¿por qué vas a querer compartir de Dios a otras personas? Es verdad. Predica. Muchas veces hablamos de relacionamientos. Wow, pero faltan enamoramientos, faltan matrimonios en la iglesia. ¿Cuántas veces ya se ha dicho eso? Algunos hermanos me preguntaron cuándo regreso a Brasil. Y de verdad voy a regresar a Brasil por fe, si Dios quiere, en septiembre. Porque una pareja de grandes amigos se va a casar y vamos a poder participar de su matrimonio, si Dios quiere, ¿no? Sí. Entonces, es increíble poder haberlos visto. Los discipulábamos, después comenzaron a enamorar. Nosotros los dejamos como enamorados. Y ahora ya son novios y se van a casar en septiembre. Pero, de nuevo, el problema no es ese, que no haya enamoramientos. El problema no es que no haya matrimonios nuevos. Porque hay matrimonios increíbles, amén. El problema nunca es ese. El problema es nuestro corazón. Es verdad. Porque tal vez tienes miedo al rechazo. Y te gusta alguien, pero no quieres admitirlo. Porque de verdad, no es pecado sentirse atraído. Pero tienes tanto miedo a ser rechazado que prefieres decir, no, yo soy soltero y estoy bien con Dios. No necesito a nadie. Cuando en tu corazón en realidad eres inseguro. Y eso es más difícil decir, soy inseguro. Me gusta esta hermana, me gusta este hermano, pero tengo miedo. Muchos se están identificando. Y de nuevo, el tema no son los números, el tema no es las relaciones, el tema es siempre nuestro corazón. Y eso es lo que siempre debemos ver. Para que la iglesia se santifique, se debe santificar nuestro corazón. Por eso la confesión es una gran herramienta para aproximarse de Dios. Sé vulnerable en tus oraciones. Sé vulnerable en tu discipulado. La confesión no es una herramienta de castigo. No es una herramienta de manipulación. La confesión es simplemente una herramienta para acercarte más a Dios. Amén. Para que veas tu corazón. Y cuando seas abierto, sé humilde para ser discipulado de tu corazón. Sí. No solo hagas las cosas porque alguien te dice. Porque eso es en el mundo. En el mundo, cuando tú confiesas un pecado, haz 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías. Y la gente hace sin saber el por qué lo está haciendo. Pero en el reino de Dios nosotros nos santificamos. ¿Cómo? Confesando nuestros pecados y buscando arrepentimiento con Dios antes que con hombres. Amén. Y esa fue la oportunidad que Pedro le dio a Ananías y Zafira. Él les preguntó, no los juzgó, no les dijo nada, les preguntó, pero ellos insistieron en su mentira. Es importante que como discípulos nosotros nos santifiquemos. Pero ¿de dónde viene ese corazón? Como dice en el versículo 5 y el versículo 11. Cuando un gran temor se apodera de ti. Cuando tienes temor de perder tu relación con Dios, estás dispuesto a ser abierto con tu corazón. Cuando tienes temor de estar lejos de Dios, estás dispuesto a aproximarte de Dios, cueste lo que cueste, cuando eso involucra exponer tu corazón. Y cuando estás lleno de temor, tú quieres hacer más para estar cerca de Dios. Es triste cuando alguien cae de la fe. Aquí Ananías y Zafira prácticamente cayeron de la fe. Es triste cuando alguien cae de la fe. Pero cuando alguien cae de la fe, eso no debe desanimarte. Eso te debe llenar de temor. Eso te debe de llenar de temor de que yo necesito estar más cerca a Dios. Porque nadie, por más que pueda parecer que está cerca a Dios, puede decir que yo nunca voy a dejar a Dios. Por eso, cada día nosotros escogemos santificarnos, acercarnos a Dios llenos de temor
porque sabemos que Dios nos ama. Amén, hermanos. Continuamos leyendo, versículo 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Entonces es increíble cuando los discípulos tienen un lugar de encuentro. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, cuando vas a la Católica, a PUC, tú sabes que no importa cuál horario vayas, si vas a Tincuy vas a encontrar algún discípulo. Si tú vas a San Marcos, un tip para que entres a San Marcos. Le dices al guardia, voy a Industrial. Y ahí siempre va a haber un discípulo. Industrial es el pórtico de Salomón de San Marcos. Versículo 13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse a ellos, aunque los elogiaban. Entonces, ¿ya ha pasado eso? ¿Que has estudiado la Biblia con alguien? Estudias con alguien y dices, ay, qué chévere. O compartes tu fe con alguien, ay, qué bueno lo que hacen. Pero yo lo dejo para la próxima. ¿No te ha pasado eso? O incluso hasta estudias y te dicen, es increíble lo que hacen, pero es que ahorita no tengo tiempo para eso. Ese es el mundo religioso. El mundo religioso le gusta admirar lo espiritual, le gusta admirar las cosas de Dios, pero no hacer las cosas de Dios. No, muchos, dicen el pueblo, nadie se atrevía a juntarse, aunque los elogiaban. Versículo 14. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Entonces parece contradictorio, ¿no? En el versículo 13 dice, nadie se juntaba, y en el versículo 14, y seguía aumentando el número. ¿Cómo así seguía aumentando el número? Versículo 15, era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Tercero, una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia deseosa de milagros. Entonces aquí tenemos muchos milagros, amén. Pero como vimos anteriormente, los milagros modernos son los bautismos, amén. Los milagros modernos son personas que confían en Dios y deciden dedicar su vida completamente a Él. Y en el primer siglo no pasaba diferente de lo que pasa hoy. Muchos escuchaban el mensaje, pero no todos querían juntarse. Muchos querían ser curados. Muchos querían solo los milagros. Muchos querían, wow, que Pedro pase por mi casa. Aunque sea su sombra me va a curar. Pero pocos querían juntarse a los discípulos. Pocos estaban dispuestos a dar su vida. Y eso es lo que pasa en nuestra vida como discípulos. En Lima es una ciudad enorme. Creo que son 12 millones de personas. Imagínate eso. 12 millones de personas. Una iglesia de 100 personas es pequeño para una ciudad tan grande. Y por eso nosotros compartimos nuestra fe, y tal vez en una semana evangelizamos con 1000 personas. Pero solo una se bautiza. Pero eso ya aumenta el número de discípulos. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe debe ser en continuar predicando la palabra de Dios, no por los números. No porque la mayoría acepta y la minoría no. Debemos continuar predicando simplemente porque es nuestro deseo como iglesia que más personas se acerquen a Dios. Pero solo vas a tener ese corazón cuando estés lleno de fe. Cuando estés lleno de fe y confíes más en Dios que en tus esfuerzos o que en las personas. Ese era el corazón de los discípulos. Ellos no estaban preocupados en cuántos más se iban a bautizar. Ellos estaban preocupados en simplemente propagar el evangelio de Dios. Y la consecuencia, los números, las personas que se convertían, que venían a Dios, era un milagro de Dios. Nadie aquí puede hacer un milagro.
a no ser Dios. Sí. Pero Dios usa la vida de cada uno. Dios usa la vida de cada uno de los hermanos y de las hermanas, de cada uno que está dispuesto a dar su corazón a Dios. Sin embargo, en la iglesia muchas veces podemos tener un concepto errado y pensamos, los del ministerio universitario tienen más tiempo. Ellos pueden dar más fruto. Los del ministerio de profesionales, ellos tienen más recursos. Ellos pueden dar más para Dios. Los del ministerio casado, ellos son más felices porque ya tienen a alguien a su lado. Yo tengo que tener citas, yo tengo que salir aquí, no sé. Y nos olvidamos que la iglesia es un único ministerio. Como dice en 2 Corintios 5:18. Predica. 2 Corintios 5, versículo 18. La Biblia dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, claro, nosotros como iglesia tenemos diferentes ministerios, pero eso solo es por una cuestión práctica. Porque espiritualmente todos estamos en un único ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Todos estamos luchando para estar bien con Dios, pero para ayudar a que las personas se reconcilien con Dios. No importa si eres soltero, si eres casado, no importa si te han rechazado, si te han aceptado, no importa si eres universitario, si eres cachimbo, si ya tienes más tiempo, no importa. Todos somos parte del ministerio de la reconciliación. Pero para ello primero debes preguntarte, ¿estás reconciliado con Dios o aún tienes cosas contra Dios? Muy bueno. Y si tú te consideras que estás reconciliado con Dios, ¿cuánto estás ayudando a que otros se reconcilien con Él? Muy buena. Porque no basta con que tú estés bien con Dios. Si tú entiendes que te has reconciliado con Dios, estás desesperado para que otros también lo estén. Estás desesperado para que otros también estén bien con Dios. Y no estás conformado con que la iglesia sea una iglesia de 100 en un país, en una ciudad de 12 millones. Sí. Porque estás confiando en el poder de Dios. Y Dios es el que va a hacer crecer la iglesia. Amén. Dios es el que va a hacer que podamos ir e implantar nuevas iglesias. ¡Vamos! La verdad es Dios el que va a plantar la iglesia en Arequipa en 2027. Amén. Es Dios el que va a hacer que haya una región norte, una región sur aquí en Lima. Nosotros solo somos herramientas. Solo somos herramientas de Dios. Pero ¿cuánto confías en que Dios lo va a hacer? Ese es el corazón. Confiar, un corazón de fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos esa fe de visualizar. Dios ya ha evangelizado el Perú. Dios ya sabe cuántos discípulos va a haber en 2027. Dios ya sabe cuántas iglesias va a haber en Perú. Dios sabe cuándo se va a plantar la iglesia, no sé, en Cusco, la iglesia en Ayacucho. Pero Dios ya sabe eso. Cuánto tú estás trabajando y confiando en el poder de Dios. Amén. Por eso la iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia deseosa de milagros. Es una iglesia que no se conforma con ver un servicio, sino que quiere que cada vez más personas participen de ello. Cada vez más personas pasen aquí al frente. Y sin duda, eso me inspira mucho, como el ejemplo de Ingrid, que fue bautizada la semana pasada. Ingrid fue fruto de la campaña de verano. Algunos querían llamar esa campaña un amor de verano, pero no. A ver. Pero pregunten a los hermanos que participaron de esa campaña, ¿con cuántas personas hablamos? Wow.
con varias personas. Pregunten si era chévere estar en San Marcos mediodía en el sol. No era chévere por eso, pero era chévere por conocer personas. Era increíble porque por confiar en el poder de Dios. Y de tantas personas que fueron evangelizadas, Ingrid fue bautizada. ¿Valió la pena quemarse en el sol? Claro que valió la pena. ¿Valió la pena hablar con varias personas y que te traten mal? Claro que valió la pena. Entonces, ¿valió la pena por qué? Porque Dios cada vez muestra su poder. Y eso es lo que nosotros debemos confiar. Confiar en que nosotros estamos haciendo algo, pero quien va al final a efectuar la salvación es nuestro Señor. Amén, hermanos. Y para terminar, cuarto y último punto. Yo sé que estaban extrañando. Prédicas cortas. Amén. De Hechos 5, versículo 17. Recuerdan, muchos estaban escuchando el mensaje, no querían unirse, pero los elogiaban. ¿Pero tú crees que todo el mundo elogiaba? Versículo 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Eso es lo que la iglesia conforme al corazón de Dios despierta en el mundo religioso. Envidia. Versículo 18. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Entonces, imagínate, fueron lanzados a la cárcel, a la prisión, y después un ángel los liberó, pero ellos habían sido prohibidos de propagar el mensaje. ¿Qué van a hacer? Versículo 21. Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. ¡Wow! Entonces, ¿qué nos enseña eso? Cuarto y último punto. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una iglesia que persevera. Amén. Cuarto punto, una iglesia que persevera. Sí. Vamos. Versículo... Nos quedamos en el versículo 21. Entonces, ellos comenzaron de nuevo a enseñar en el templo. Y después, fíjense en el versículo 28. ¿Qué pasa? Vamos a saltar un poquito. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Así hablaban de Jesús, de ese hombre. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Versículo 33. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Dime si eso no es un ejemplo de perseverancia. Ellos fueron amenazados. Si ustedes siguen predicando, los vamos a meter a la cárcel. Y los metieron a la cárcel. Salieron de la cárcel y el ángel de Dios les dice, sigan predicando. Y ellos siguieron predicando. Y después fueron de nuevo amenazados. Ya les hemos prohibido que hagan eso. Y los discípulos dicen algo icónico. Algo que debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar de los maltratos de cualquier cosa, como discípulos nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos fueron perseguidos. Sin embargo, se levantó, versículo 34. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien. Y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron.
En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Aquí la Biblia nos muestra el ejemplo de que había algunos grupos, algunas sectas aún en esa época. Una liderada por Teudas. Pero ¿qué pasó? Cuando este hombre murió, todos se dispersaron. ¿Por qué? Porque ese grupo dependía de un hombre. Lo mismo pasó con Judas el Galileo. Judas el Galileo tenía seguidores, pero cuando murió, todos se dispersaron. ¿Por qué? Porque ese grupo dependía de un hombre. Y por eso Gamaliel, que incluso ni siquiera era un discípulo, él tenía una convicción. Si lo que ellos están haciendo es de Dios, no podemos hacer nada. Pero si no es de Dios, déjalos. Solitos van a desaparecer. Y como discípulos sabemos que nosotros no dependemos de hombres. La iglesia no depende del líder. La iglesia no depende de tu líder de charla. La iglesia no depende de ti. No eres tan importante como eso. La iglesia depende de Dios. Sí. Y cuando nosotros entendemos que la iglesia depende de Dios, claro que voy a predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos cuando yo entiendo que dependo de Dios antes que de hombres, claro que voy a estar dispuesto a seguir expandiendo el mensaje, porque no es un mensaje de hombres, sino es el mensaje de Dios. Y eso es lo que los discípulos hicieron, versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. ¿Qué podemos aprender del corazón de estos discípulos que fueron encarcelados? De estos discípulos que fueron maltratados. De estos discípulos que fueron prohibidos de predicar el mensaje. Que ellos perseveraron en el mensaje. Que ellos perseveraron, ¿por qué? Porque ellos dependían de Dios. Hay veces cuando somos perseguidos, nosotros nos ponemos a dudar. ¿Será que este es el mensaje? ¿Será que este es el reino? Cuando nosotros somos los primeros en que debemos perseverar y recordar que esto no es de hombres, esto es de Dios. Amén. Porque no fue un hombre el que te convirtió. No fue una mujer la que te salvó. Fue el propio Dios. Y cuando tu dependencia está en Dios, nada te puede avalar. Cuando tu dependencia está en Dios, nada te puede hacer temblar y hacer dudar. No, porque tú dependes de Dios. Y si tu líder está afuera, tú sigues predicando la palabra. Amén. Si nadie dice que va a haber charla bíblica esta semana, tú sigues predicando la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque dependes de Dios. Muy bueno. ¿Y en qué momento puedes ver tu dependencia de Dios? En tu relación con Dios. Tu dependencia con Dios es directamente proporcional a tu relación con Dios. Cuando tú estás animado con Dios, estás deslumbrado en tus oraciones, con la palabra, estás dependiendo totalmente de Dios. Tú estás más interesado en que otras personas conozcan a Dios que en cómo te tratan los hermanos de la iglesia. Tú estás más interesado en, que otras personas conozcan a Dios que qué se hace en la iglesia o qué no se hace en la iglesia. Porque tú dependes de Dios. No dependes de hombres, no dependes del líder, no dependes de tu discipulador para estar bien con Dios. Tú dependes de tu relación con Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe evaluar ahora. ¿Cuánto estamos deslumbrados con Dios? ¿Cuánto estamos dependiendo de Dios? ¿Cuánto la iglesia depende de Dios que de un hombre? Dios simplemente pone hombres, pero para poner un orden.
Pero los milagros dependen de Dios. La unión depende de Dios. La santificación depende de Dios. Porque por más que confieses tu pecado, un hombre no te puede perdonar. El único que te puede perdonar es Dios. Cuando tú dependes de Dios, todo el resto es consecuencia. Cuando dependes de Dios, claro que vas a querer estar unido. Claro que vas a tener un mismo pensar y un mismo sentir. Porque solo dependes de Dios, no dependes de nadie más. Cuando dependes de Dios, claro que vas a estar deseoso de ver milagros. Sí. ¿Por qué? Porque tú ves, wow, lo más increíble es depender de Dios. Más que de mis esfuerzos, más de que cómo me tratan los otros, cómo me están viendo, no me viendo. No, tú, wow, yo dependo de Dios y eso es increíble, eso es libertador. Y por eso yo quiero ver que otras personas pasen por lo mismo. Sí. Cuando tú dependes de Dios, claro que vas a querer santificarte. ¿Por qué? Porque tú entiendes, yo dependo de Dios y quiero estar más cerca a Dios. ¿Cuál es mi desafío? Depende de Dios. Depende totalmente de Dios. ¿Cómo? En tu relación con Dios. Algo que me ayudó mucho en Brasil fue cuando llegué el primer día y pude orar en la universidad. Entonces la universidad es una universidad grande y yo nunca había hecho eso, pero eso es lo que más me ayudó. Yo, ¿qué es lo que hice? No, yo siempre oraba en la universidad, pero ¿qué es lo que hice de diferente? Oré con un hermano, pero para comenzar mi oración yo tomé una decisión. Voy a cerrar mis ojos y al frente visualizar el trono de Dios. Y cuando cerré mis ojos, estaba en una universidad enorme, había una naturaleza increíble, pero cerré mis ojos y vi el trono de Dios. Fue una oración que me conectó mucho. Fue una oración que, wow, que hace tiempo no había tenido. Entonces yo te invito a hacer eso. Visualiza el trono de Dios. En tu próxima oración, cierra tus ojos y visualiza el trono de Dios. Porque tú dependes de ese Dios. Cuando dependes de ese Dios, es Dios que va a dar unión a la iglesia. Cuando dependes de ese Dios, es Dios que va a purificar tu corazón. Cuando dependes de ese Dios, es Dios que va a hacer milagros que ni un hombre puede contar. Puede hacer milagros que ni siquiera podemos imaginarnos. Y ese es mi deseo para la iglesia, que Dios sea nuestro principal protagonista. Sí. Que dependamos apenas de Dios, que cada uno dependa tanto de Dios, que cada uno va a estar feliz y va a tener el corazón conforme a Él, y para Dios sea la gloria. Amén.